Muy bien, buenas tardes, bienvenidos a todos, tanto los estudiantes del TSOT de Antiguo Testamento 2, que les toca la unidad 2 de la literatura sapiencial poética, y también bienvenidos y bienvenidas a los invitados que por este link ingresaron, les gustó el tema, quieren participar, así que muy bienvenidos a todos. Vamos a hablar hoy, como decía el banner de la presentación, de la publicación del seminario, una introducción, es decir, una introducción muy amplia de la sabiduría de Israel. Temas introductorios, herramientas hermenéuticas, herramientas de interpretación, claves hermenéuticas para acercarnos a la literatura sapiencial de Israel, a los libros como Proverbios, como Job, Eclesiastés, y también, esos son libros muy evidentes de la sabiduría de Israel, ¿verdad? Pero también adquirir herramientas hermenéuticas de interpretación para ver en otros libros del Antiguo Testamento y también en dichos de Jesús, dónde hay literatura sapiencial, dónde hay rasgos de refranes, proverbios, enseñanza, una fábula, como ya veremos los géneros literarios que tiene la sabiduría de Israel. Entonces nos vamos a llevar de este tiempo de estar juntos herramientas para cuando nos acerquemos a los textos, percibir en la trama de los textos bíblicos que ahí presente está la tradición de los sabios de Israel. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos ya a nuestro tema. Voy a compartir la pantalla. Ustedes me dirán si se ve a pantalla completa o no. A ver si me lo permite. Ahí va. Muy bien. Voy a poner sus caras al costado para poder leer. De arriba. Muy bien. Cuestiones introductorias a la literatura sapiencial. La palabrita que está en hebreo, que el hebreo se lee de derecha a izquierda, es Jokmah. Y Jokmah es la palabra para designar la sabiduría. Jokmah, si quieren escribirla, empieza con H, si bien el tema de la transliteración es todo un tema complejo, pero Jokmah, así como suena, Jokmah, es sabiduría en hebreo. Esta es la palabra que nos va a atravesar en nuestro estudio. Muy bien. Sabiduría y literatura sapiencial. Les pido si quedan algunos micrófonos habilitados que los muteen, por favor. Tenemos diversas concepciones de sabiduría. Tenemos 4 autores que son como son los jugadores de la Champions League de la literatura sapiencial, ¿no? Son ahí, tenemos presente a Messi, a Neymar y a los grandes jugadores de esta literatura, estudiosos de esta literatura. Primeramente, Gerhard von Rath, un alemán, que dice que la sabiduría, la Jokmah, es un conocimiento empírico de lo creado. Es un conocimiento que no es tanto teórico como lo hacían los griegos, sino un conocimiento que yo tengo que experimentar. ¿Experimentar qué cosa? La creación de Dios. Tengo que meterme en la trama de la creación de Dios, en este orden que Dios ha creado como Dios creador, y conocerlo desde la experiencia, decía von Rath. El segundo es un británico, Whybright. Dice que la Jokmah, o la sabiduría, es una actitud ante la vida. El sabio tiene una disposición o una actitud ante la vida que le permite lograr ciertas cosas, alcanzar ciertos objetivos ante esta vida que se le pone por delante. Después tenemos otro gran exégeta y un erudito muy grande en esta literatura sapiencial, un experto, Crenshaw, un norteamericano, que define a la Jokmah como autocomprensión en relación con las cosas. Comprenderme a mí mismo como persona, criatura dentro de la creación, dentro del plan de Dios, dentro de lo que ha estipulado el Señor, comprenderme en relación con lo que me rodea. Finalmente, otro norteamericano como Murphy lo define como un esfuerzo por ordenar la conducta humana. Fíjense cómo Murphy pone el énfasis ¿dónde? En lo ético. Ser sabio es ordenarte, esforzarte
por ordenar tu vida hacia una conducta humana, seguramente de fondo en la cultura israelita o la religión israelita, conforme a la Torá, el Pentateuco, la ley de Moisés. La literatura sapiencial, en cuanto a su término Jokmah, tiene cualidades naturales o adquiridas. Y fíjense todas las palabras, no voy a leerlo todo, pero fíjense las naturales y las adquiridas, tanto de conocer, juzgar como hacer. Fíjense todas las palabras, todas las acepciones que existen ahí para hablar y remitirnos a qué significa la sabiduría en Israel. Bueno, está todo este campo semántico presente detrás de la palabra Jokmah, Hakam, el sabio en Israel es Hakam, ¿sí? Pero ya avanzaremos en eso. Hay placas que van a ver que tienen un montón de palabras, yo las presento, las comento, y después paso a cosas que me parece son más trascendentes. Acá hay un campo semántico muy interesante. Muy bien. El adjetivo es Hakam, que pueden ser los doctos, maestros, doctores, artesanos, ¿sí? que remite a una profesión. Ahora el sustantivo, Jokmah, puede presentar una personificación, y en muchos casos domina el sentido de sensatez. Es decir, ser sabio es ser sensato, tener cordura. Y es frecuente y más tardío, ¿no? Es más tardío en el judaísmo, en un sentido más bien de un saber intelectual que tendrán una casta, una élite de sabios en Israel, que van a recoger todas las tradiciones de la sabiduría de Israel. También existe una raíz hebrea que se pronuncia, biná. Biná también está en el campo semántico de la jokmah. Entender, comprender, conocer como verbo, ¿no? Y biná como sustantivo, la inteligencia, el talento, el instinto, la comprensión. Ahí tienen un campo semántico de otra palabra que aparece mucho en los textos de los libros sapienciales en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué significa hacer todo lo contrario a lo que propone la literatura sapiencial? Los textos sagrados del Antiguo Testamento que te invitan con toda su literatura y toda su teología a que vos seas sabio, ¿qué sería todo lo contrario entonces? Todo esto que está acá presente, que es sería como cada uno sería una especie de insulto, ¿no? Tranquilamente. Pero acuérdense que Proverbios siempre contrapone dos figuras antagónicas, el sabio y el necio, el justo y el impío, el bueno y el malvado, el que cumple con la ley del Señor, el que la desobedece. Y todos los que estaban en la segunda columna son necios, tontos, simples, ignorantes, cínicos, descarados, vergonzosos. Ese es aquel el que no busca la sabiduría del Señor. Así va a ser designado en la literatura sapiencial de Israel. La pregunta que se hacen los expertos en la literatura sapiencial es literatura o es tradición? Hablamos de una literatura sapiencial, un cuerpo de libros, redactados, terminados, elaborados, reelaborados en tiempos más adelante, o hablamos de tradiciones orales. Vamos a hablar de esto. Y la pregunta que sigue es, ¿existen ejemplos de sabiduría fuera de los libros sapienciales? Esto es lo que yo le decía al principio, ¿se acuerdan? Bueno, sí, el Salmo primero. ¿Quién se acuerda cómo designan al sabio justo como un árbol junto a las corrientes de las aguas, ¿no? Está su fruto ahí bien maduro, es un árbol hermoso, precioso. Bueno, ese árbol es el justo sabio que cumple con la Torá y a medida que avanza en la vida, conoce, experimenta el sabor de la sabiduría y la inteligencia del Señor que ha dejado en su creación. ¿Qué es el necio, el tonto y el impío? Es como paja seca que se la lleva el viento, tan simple y tan triste como eso. Entonces en los salmos siempre hay literatura, palabras, refranes, contraposiciones de estas dos figuras en Israel, el necio, el sabio, el necio. En el profeta Amós también habrá palabras
con respecto a la sabiduría de Israel. Las narraciones de Génesis capítulo 2 y 3 también. Los segmentos del ciclo de José, el último de los patriarcas, José, de los capítulos 37 al 50, que es justamente el ciclo de José. Las tradiciones legales, que parece que Éxodo, que tiene largas narraciones, ¿verdad? Y números con estipulaciones y mandamientos, que parece que esos textos se ponen como muy aburridos y engorrosos. Bueno, ahí adentro también hay tradición sapiencial, hay sabiduría de Israel, dentro de esos textos de Éxodo y números. Y finalmente, narraciones de la sucesión al trono, sobre todo en esta literatura deuteronomista, toda la historia deuteronomista, la teología deuteronomista, desde Josué hasta el segundo libro de Reyes, tenemos también, en el contexto de la sucesión del trono, textos que hablan de la sabiduría. Estos son los libros sapienciales. Hagamos una distinción. Hay 3 que son aceptados por el canon judío, protestante y católico. Y hay otros 2 que son aceptados por el canon católico, además de los otros 3. Fíjense, estamos familiarizados nosotros siempre por lecturas, estudios, prédicas, con Proverbios, Job y Eclesiastés. No estamos tan acostumbrados, por ser de confesión evangélica, con textos deuterocanónicos como Eclesiástico. Eclesiástico es un texto de sabiduría ubicado allí a mediados del siglo II antes de Cristo. Fíjense qué pegadito que estamos ya a los tiempos del Nuevo Testamento. Y el texto de sabiduría es más bien de mediados del siglo I, o sea, más pegados todavía a la etapa donde aparece Jesús, ¿verdad? Pero como tenemos dos cánones, el canon judío de la Biblia hebrea tiene Proverbios, Job y Eclesiastés. Ahora el canon de la Septuaginta, es decir, el Antiguo Testamento en griego, incorpora también Eclesiástico y Sabiduría. Por eso nuestros amigos o hermanos que son de confesión católica también tienen en sus Biblias Eclesiástico y Sabiduría. No sé cuántos de ustedes tienen en casa alguna Biblia católica, Biblia de Jerusalén, el pueblo de Dios, verán estos textos que están ahí presentes en esas Biblias. Exactamente, Matías, Eclesiástico pertenece al periodo macabeo. Buena aclaración. Avanzo. Cualquier cosita que quede ahí en el tintero lo apuntan y después lo charlamos en la etapa de preguntas y comentarios. Whybright dice que Hakam, el sabio, es un miembro de una clase profesional. Clase profesional. Estamos viendo ya una etapa en Israel donde se profesionaliza la sabiduría. Hay como una especie ya de escuela, de grupo, de casta, de sabios que se dedican a escribir, a recoger las tradiciones, los refranes, las grandes palabras, las empiezan a coleccionar. Y von Rath habla de una tradición más bien didáctica, relacionado con lo educativo. Acá se mete más bien la cuestión pedagógica, no tanto intelectual como Whybright, sino una cuestión pedagógica, didáctica en Israel. Fíjense lo que dice acá. Ni Proverbios, ni Job, ni Eclesiastés hacen referencia a la historia de su pueblo, como sí lo hace la historia deuteronomista, ¿se acuerdan? De Josué al segundo libro de Reyes, deuteronomista. Y los profetas. Los profetas se refieren más bien a nuestra terminología, profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Ahí, en esa historia deuteronomista y profeta, sí se habla de historia, se habla de Israel, el pueblo, su historia, sus orígenes, para dónde va, cómo está ahora. Bueno, ¿saben qué? A los libros sapienciales no le interesa eso. La sabiduría de Israel se interesa más por el individuo. Atentos a esto, porque esto es clave. Una de las claves hermenéuticas que les dije al principio, clave hermenéutica. Cuando lees un libro sapiencial como Proverbios, Job, Eclesiastés, no vas a encontrar historia de Israel. No.
vas a encontrar que el foco está puesto en el individuo y su autorrealización, ¿sí? Más que un discurso de la nación o un discurso de un destino histórico, no. Los libros sapienciales le hablan al individuo para que sea sabio. Es decir, veremos un discurso universal en la literatura sapiencial. Tranquilamente puede leerlo alguien de otra cultura, de otra religión, de otra geografía, y también le puede aportar sabiduría para su vida. Avanzo. El patronazgo salomónico de la sabiduría. ¿Quién es el autor, patrono, a quien le adjudican, digamos, los judíos, la autoría de estos libros sapienciales? Bueno, de vuelta, Crenshaw, este gran erudito. La sabiduría asegura el bienestar y garantiza la riqueza y la felicidad. Entonces, la ecuación de sabiduría y riqueza, de la antigua sabiduría, conduce naturalmente a la conclusión de que si Salomón fue el hombre más rico de la historia de Israel, forzosamente hubo de ser el más sabio. ¿Se dan cuenta la lógica que plantea Crenshaw? Es decir, si la sabiduría te lleva a muchos años, riquezas, bienestar, te lleva a una vida muy buena, muy próspera, entonces, si Salomón fue el hombre más rico, próspero y sabio que existió, vamos a adjudicarle a él la tradición sapiencial, la autoría, el patronazgo, dice ahí el autor. Ahora, ¿qué dice otro autor como Morla Asensio? Este es un español, un erudito español. Fíjense lo que dice. Le parece ingenuo lo que dice Crenshaw. Es probable que en la corte de Salomón se inició el proyecto sapiencial de recopilación y cultivo de la tradición epigramática de Israel. Es decir, una cuestión de la escritura, de esta forma de literatura que muchas veces la sabiduría se pone en modo irónico, satírico, en modo de interpelar y conmover al lector desde una sabiduría que realmente te conmueve para dejar la necedad y abrazar la sabiduría. Por eso, para Amor la Ciencia le parece bastante ingenua la postura de Crenshaw. Bien, algunos textos presentes de, digamos, por fuera de los libros sapienciales por excelencia, como Génesis 41:8, la corte egipcia, delante del faraón había unos jacamim, está de hecho el término es en hebreo, sabios que están en la corte egipcia. En Éxodo 7:11, de vuelta, cuando van a comparecer ante el faraón Moisés y Aarón, están los mecasepim, es decir, magos encantadores que ofician como consejeros y sabios en la corte egipcia. ¿Qué pide Salomón, verdad? Cuando está en el primer libro de Reyes, capítulo 3, pide habilidad para gobernar, sabiduría, sabiduría para la capacidad de gobernar a este pueblo. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 20, tenemos una mujer astuta que salva una ciudad con realiza algo para que Joab no entre con sus ejércitos y aniquile toda la ciudad por un solo hombre, y la mujer astuta habla con el pueblo, y bueno, bastante sanguinario el pasaje, pero le entregan la cabeza del que estaban buscando, y la mujer astuta salva la ciudad con esa sabiduría. Esa astucia remite en hebreo a la palabra Jokmah. Entonces, Jokmah es la sabiduría práctica. Hay que entender esto, ¿eh? La sabiduría israelita dista, se distingue de la sabiduría griega, la sofía, ¿no? La filosofía de Aristóteles, de Platón, de los peripatéticos, las escuelas de Heráclito, de Parménides, y sobre todo el siglo de oro, ¿no? Desde que cierra prácticamente con Aristóteles. Bueno, esa sabiduría es una cosa que va a estar presente, muy presente en el Nuevo Testamento. Pero la sabiduría de Israel como pueblo semita, medio oriental, es práctica.
se vive, se experimenta, se respira. Se aprecia sobre todo en la cumbre de la vida, cuando el ser humano es capaz de moverse con seguridad entre los escollos de la vida, distinguiendo entre el bien y el mal, para llegar lo más indemne posible a la meta deseada. Veremos muchos pasajes que hablan que la sabiduría se alcanza al final de la vida, cuando la cabeza está llena de canas, cuando se ha caminado mucho, se ha transitado mucho, entonces el sabio ha alcanzado largura de días y tiene un conocimiento de la vida que le aporta a las generaciones que continúan. Jogma. Muy bien. Jogma también pueden ser las ideas religiosas. Jogma, sabiduría, también puede ser la piedad del hombre, la piedad ante su Dios. La Jogma también remite a la virtud del temor del Señor. Y hagamos una aclaración con esta frase famosísima en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Temor de Dios, temor del Señor equivale en la literatura sapiencial a religión. No religión cúltica en el contexto del culto, sino en los quehaceres de cada día que van tejiendo el desarrollo del ser humano como proyecto. Veremos más adelante en este material que define temor de Dios como un reconocimiento y una reverencia que hace el sabio al entender y comprender por fin que está ante Dios creador y que Él está en el plano creacional. Él es criatura. En ese reconocimiento y en ese abismo enorme, insalvable, entre el creador y la criatura, siente esto que la Biblia hebrea llama temor del Señor. El sabio reconoce, percibe, discierne esta distancia, este abismo entre el creador y la criatura, el ser humano. Ese es sabio. Muy bien, algunos textos que dejé ahí para que perciban esto que estábamos diciendo, ¿no? El temor del Señor es el principio del conocimiento, los necios desprecian la sabiduría y la disciplina, la sabiduría es lo primero, adquiere sabiduría, adquiere, compra, anda, entra a Mercado Libre sapiencial y compra sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Y dijo a los mortales, temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es discernimiento. Pasajes que no son familiares, ¿no? Que los tenemos ahí presentes siempre. Fíjense, Jogma, en relación a lo escatológico, es decir, los tiempos del fin, el día del Señor, el final de la historia, la venida del Señor, todo lenguaje escatológico, ¿verdad? Y también un lenguaje apocalíptico, con respecto a lo revelado. Todo lo apocalíptico, apocalipsis, la apocalíptica, tanto judía como cristiana, habla en un lenguaje, en un género literario muy específico. Recomendación para leer Daniel o para leer Apocalipsis, hay que saber de fondo cómo funciona el género literario de la época llamado apocalíptica. Cierro ese paréntesis, porque eso lo tendrán que ver con un profesor del Nuevo Testamento. Pero eso es fundamental. En Isaías vemos que la Jogma es una piedad práctica orientada hacia la justicia. Otro texto famosísimo, ¿se acuerdan? Isaías 11. Este Mesías, ¿sí? Este Mesías que aparece en este Israel del siglo VIII, que después el cristianismo va a ver en Jesús, el Cristo, tiene el Espíritu del Señor, tiene el Espíritu de Jogma, ¿sí? El Espíritu de sabiduría, justo aparece la palabra Jogma, Espíritu de Biná, entendimiento, Espíritu de Esaj, consejo, Espíritu de Dayat, conocimiento, y Espíritu de Yirat Yahvé, temor del Señor. Acá juegan un poco los exegetas
con respecto a los 7 espíritus que conforman ese número perfecto, el Espíritu del Señor. Pero acá está presente esto, ¿no? Que todo el Espíritu de Dios va a posarse y va a ungir al Mesías, dice Isaías 11, con todos estos atributos y virtudes. Todo esto, evidentemente, en una concepción cristiana lo va a tener Jesús en su camino mesiánico. Bien, Daniel también nos va a hablar de un saber revelado, una sabiduría divinamente transmitida. Ahora, hablemos de la experiencia del conocimiento. Experiencia del hombre, la experiencia que tiene el ser humano lo deriva hacia tener principios generales. Y esos principios generales le proveen de una posibilidad. ¿Cuál es? La autorrealización en los órdenes cósmico y social. Cuando hablamos de cósmico, ¿cómo se relaciona el ser humano ante la creación, ante lo creado? Y lo social, ¿cómo se relaciona con el prójimo, con la familia, con las instituciones? Por tanto, del esfuerzo por elaborar reglas de conducta surge la Jokmá. ¿Se acuerdan que hablamos del condimento ético? La Jokmá sirve para la ética, para la conducta, el comportamiento, cómo me llevo con mi prójimo. El profeta, esto es fundamental para comparar los diferentes personajes que aparecen en el Antiguo Testamento. El profeta es el hombre del dabar o del adabar. Dabar en hebreo es palabra. Cuando este Dios, creador, redentor del Antiguo Testamento, habla, remite al adabar, la palabra, que también puede designar en hebreo cosa. Todo lo que Dios trae a la existencia con el poder de la palabra, dabar. Eso es el profeta. El profeta no hace otra cosa que palabra del Señor. Y Dios dijo, escucha Israel, palabra del Señor. ¿El sacerdote qué hace? El sacerdote es hombre de la Torá. El sacerdote está encargado de la ley del Señor, de impartirla, de enseñarla, de transmitirla, de copiarla en el templo. Los escribas al servicio del templo, ¿verdad? Y el sabio ofrece esaj, el consejo. El sabio está en la corte para aconsejar al monarca. El sabio, en su grupo de sabios, que después será más adelante en un judaísmo tardío una concepción de un grupo de sabios, serán los consejeros, el consejo, el esaj. Bien, algunos pasajes, quiero leerles esto que puse en verde. Dios, en su acto creador, ha establecido un orden. Atentos a esto porque esto es clave. Como Dios creador ha establecido un orden, que en el Nuevo Testamento vamos a encontrar la palabra cosmos para este orden, y Pablo va a hablar mucho de cosmos. Y al hombre ha confiado su descubrimiento y su mantenimiento. El camino de la sabiduría conduce al descubrimiento y a la aceptación de dicho orden. Quien se ajusta a este orden, ¿qué le va a pasar? Será feliz. Quien se resiste está abocado a la autodestrucción. ¿Cómo es esto? Dios creador pone un orden en la creación. ¿Qué hace el hombre sabio, el ser humano sabio? Trata de descubrir cómo funciona ese orden que Dios estableció. No sé cuántos músicos hay presentes, pero hay una jerga que puede llegar a ayudar a comprender esto. Cuando vos entendés cómo funciona el sheite, no sé si habrá alguno que toque la guitarra o el piano, si alguno comprende el sheite, una jerga bastante tanguera, ¿no? También, puede llegar a comprender cómo funciona la pieza musical. Si uno le agarra la vuelta, si a uno le comprende cómo funciona, no sé si algún fanático de los motores que mete mano y hace que funcione el auto, si alguno comprende lo mínimo y descubre, y el tema del mantenimiento y el tema de cómo funciona, ese es sabio. Ahora, el que se resiste a comprender cómo funciona,
El que rechaza reconocer el orden que Dios ha establecido en la creación, ese está destinado, abocado ¿a qué cosa? A la autodestrucción. ¿De quién está hablando? El necio, del tonto, el impío, el pecador, el que insiste con no cumplir con la ley del Señor y se resiste a la sabiduría. Muy bien, de acá quisiera dejarles algo que va a sonar un poco fuerte con respecto a un tema que atraviesa la teología, ¿no? La teodicea, el problema de que en el mundo está presente un Dios bueno, omnipotente, creador, pero también como seres humanos experimentamos el mal, el sufrimiento, el dolor, el pecado. ¿Cómo pueden convivir un Dios tan bueno en un mundo que también está presente el mal, el sufrimiento y el dolor? Se preguntaban después de la Segunda Guerra Mundial, ¿y dónde estaba Dios en los campos de concentración de Auschwitz? Fue la gran pregunta de los filósofos y los teólogos de la década del 50. ¿Cómo puede convivir en un mismo mundo Dios bueno, omnipotente, providente, creador, y también la figura del mal, del sufrimiento y del dolor? Fíjense lo que dice de vuelta este biblista español, Morla Asensio. En el Antiguo Testamento no hay una sola página canónica en la que se proponga con claridad la existencia de un principio del mal ajeno e independiente de Yahvé. Vamos de vuelta. En el Antiguo Testamento no hay ni una evidencia en sus páginas que proponga que hay un principio del mal fuera de Dios, fuera del Dios de Israel, fuera del Dios bíblico. Job y a Isaías son dos muestras que les dejo abajo. Obviamente que después, ahora voy a explicar una cosa más, ¿no? Job le respondió, mujer, hablas como una necia, si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? ¿Qué está diciendo la teología de Job en este tiempo, en esta época? Que del mismo Dios proviene tanto el bien como el mal. Esto nos hace un montón de ruido, ¿verdad? Bueno, Job. Isaías prácticamente dice algo muy parecido. Yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Que dice Isaías, que en ciencias bíblicas le decimos el deutero Isaías, el segundo Isaías, que del mismo Dios viene tanto la luz como las tinieblas, el bienestar y la calamidad, el bien y el mal. Estamos en un tiempo en Israel, una época, un pensamiento, una cosmovisión, una teología determinada que dicen de Dios viene tanto el bien como el mal. Más adelante, en la teología de Israel, encontraremos la figura de un tal Satanás y toda la teología de ángeles caídos, demonios, huestes al servicio del mal, ¿no? ¿Por qué? Porque Israel en esa época, no me quiero meter mucho en este tema, pero sintéticamente, en esa época, más adelante de Israel, que hay textos, obviamente, van a tratar de desprender totalmente a Dios de la figura del mal, sufrimiento, dolor que inflige a el ser humano. Y eso será la figura de Satanás, y eso lo vamos a ver en el Nuevo Testamento mucho. Cuando llega ¿quién? Jesús, predicador del reino de los cielos, el reino de los cielos, y con los milagros, las señales, los prodigios de Jesús, el reino de las tinieblas con Satanás comienza a disiparse, a retroceder. El prólogo de San Juan, ¿se acuerdan? La luz venía al mundo y las tinieblas no pudieron resistirle. En esa contraposición de luz-tinieblas, otra vez vemos una teología bastante parecida a lo que estamos hablando acá en la literatura sapiencial. Bien, vuelvo porque si no nos vamos. Muy bien, buscar, servir, tienen con frecuencia a Dios como objeto en el Antiguo Testamento, y acá, más que nada, en estos proverbios y en Eclesiastés, cómo podrá tener acceso al conocimiento de Dios, porque para ser sabio, andar bien, tener muchos años de vida, sabiduría, riqueza, prosperidad,
tengo que acceder de alguna manera al conocimiento de Dios. Esa es la gran pregunta que se hace el sabio de Israel. Ahora, se encuentra el israelita que quiere buscar esto. Sí, dale, me interesa, me encanta, dale. Pero se encuentra con obstáculos, problemas, frustraciones, fracasos al intentar conocer. Y dentro de este tema tenemos, primero en Proverbios, sabemos muy bien que tanto el capítulo primero como el octavo de Proverbios se personifica la sabiduría, como si fuese una entidad que vive el misterio de Dios. Se lo pone como si fuese una mujer que habita en el misterio de Dios y es regalada la sabiduría en medio de los hombres para que influya en medio de los quehaceres de los seres humanos. Tiene su origen en Dios. Quiero también hacer un paréntesis de que esta teología en Proverbios, que también la vamos a ver en esos textos deuterocanónicos que acabo de mencionar hace un ratito, como eclesiástico y sabiduría, van a ver en la figura de Jesús el verbo encarnado, el logos, con esta sabiduría de Proverbios. Muchos de ustedes ya lo saben esto, pero quería recordarles que al conocer en profundidad la literatura sapiencial de Israel, entendemos cómo funciona después el Nuevo Testamento al designar a Jesús como el verbo de Dios encarnado, la palabra, el logos. Detrás está la figura de la Jogmá, de la ley, de la sabiduría que habitaba en el misterio de Dios. Los autores del Nuevo Testamento van a usar mucho esto. La sabiduría con la que Dios creó el mundo se entrega a los hombres, habita entre ellos y tiene un nombre, la ley. ¿Se dan cuenta ahora la relación entre sabiduría y ley? Jogma, podríamos decir, ya que estamos tan interiorizados con la terminología hebrea, Jogma y Torah. Sabiduría, ley. ¿Qué ley? La de Moisés, la sinaítica. Jogma, ley. Si el hombre no quiere errar en la vida, no tiene más que observar los contenidos de qué cosa, de la ley de Moisés. Preguntas acá, ¿para qué ser sabio? Bueno, algunas aclaraciones que pongo acá con respecto a estos textos, si lo quieren apuntar ahí. Muy bien. Otras aclaraciones importantes porque los libros sapienciales van a hablar de una teología de la creación. Los sabios van a poner en concreto a este Dios creador que pone un orden y hay que descubrir cómo funciona ese orden. El concepto de orden es clave para la comprensión del pensamiento sapiencial. Ese orden establecido por Dios en la creación se ve continuamente amenazado. ¿Por qué? Por la irrupción de las fuerzas del caos, del desorden, especialmente en el mundo del hombre, del ser humano. El caos se manifiesta tanto en la perversión como en la ignorancia humana. Acuérdense Génesis 1, ¿qué es lo que preponderaba en ese pasaje primero? El caos. El caos. ¿Quién viene a poner orden al caos con el poder de su palabra? Dios, creador. Sobre la faz de las aguas, ese vacío, esas tinieblas, esa masa de agua informe, sin forma, Dios con el poder de su palabra, vará, crear, pone en orden todas las cosas. Bueno, ¿qué pasa cuando en la creación viene a amenazar ese caos, ese desorden? Bueno, el sabio lo interpreta como perversión, como pecado, como ignorancia. Y hay que poner las cosas en orden, dirá el sabio. Y ese orden solamente viene por la adquisición y la práctica de la sabiduría. Muy bien, podemos hacer una especie de pausa acá y preguntarnos algunas cositas hasta acá y ver si continuamos después con lo que sigue del material. Algunas cosas que hayan apuntado o reflexionado hasta acá, tienen la libertad de habilitarse el micrófono. Hola, profe, ¿cómo ¿Qué va haces, Tomás? eso? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, Todo che. tranquilo.
Yo te quería consultar, estoy escuchando ahí esa parte que dijiste de que antes el mal como que se conocía solamente que provenía de Dios, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo vendría a funcionar eso? Después, porque yo había escuchado una vez que la revelación de Dios en la Biblia era como progresiva, ¿no? Entonces, Sí. que a medida que iba pasando el tiempo en la historia de la humanidad, como que se iban revelando distintas cosas, ¿no? De la sabiduría de Dios. Y como decías vos, entonces antes se creía que todo lo malo provenía de Dios y ahora nosotros entendemos que también hay una fuerza opuesta, ¿no? Que vendría a ser el enemigo. Porque yo lo que intenté, hace bastante estaba intentando entender, que lo hablaba bastante también con Seba, es cómo funciona, digamos, cuándo es el que se opone Satanás o cuándo es que Dios te está queriendo encaminar para otro lado, ¿no? Entonces, como que tenía esa disyuntiva y como que no lograba entenderlo bien en la Biblia porque había como cosas un poco contradictorias, ¿no? Como que a veces no lograba entender eso, de cómo funciona, de si en realidad es Dios el que permite al diablo, digamos, hacer las cosas, como dice en Job, por lo tanto, vendría a ser que de alguna manera Dios lo hace, ¿no? Porque utiliza a Satanás para hacerlo, pero Dios lo está permitiendo, podría no hacerlo, ¿no? No sé si me explico más o menos lo Sí, que quiero preguntar. te entendí, está muy bueno porque hay que pensar que antiguamente, en el antiguo Israel, cuando hablamos de antiguo Israel, tenemos que pensar en el Israel antes de cualquier tipo de exilio y de invasión, tanto de los asirios como de los babilónicos. El antiguo Israel tiene un pensamiento del tipo monolátrico, es decir, Monoteísta. Israel reconoce que hay otros dioses en otros pueblos, pero Israel es fiel, o trata de serlo, ser fiel a Yahvé, Dios de Israel, pero reconoce que hay otros dioses. Hay otra etapa más adelante, ojo, dioses, guión, ídolos, guión más adelante, lo que llamará Pablo demonios. ¿Ok? Em, Otra etapa, la etapa más fuerte del profetismo de Israel. No existen esos dioses. Diría un famoso rockero argentino, no existís. No existen esos dioses. Hay un único Dios. El resto de los dioses tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no caminan. No existen. Monoteísmo profético a ultranza intransigente. Un solo Dios, el resto no existe. ¿Cuál sería el Profe, problema de reconocer, dame un toque que te termino esto, cuál sería el problema de reconocer que hay un solo Dios y ya no tengo otros dioses ahí, un conglomerado, una tribuna de dioses? ¿Cuál sería el problema de reconocer a un único Dios existente? Con respecto al mal. No hay mal. El mal está presente, el Claro, es que no sufrimiento. tenemos a quién echarle la culpa si hay, Exactamente, exactamente. si hay No tengo a un solo otro Dios, Dios una que sola figura. sea, claro, el mal lo representa Moloch. No, es Baal. No, es Astarte. No, no. Estás confesando un monoteísmo profético estricto, único Dios. Por eso los textos que yo les leía recién de Job y de Isaías. No recibiremos el bien de Dios y también del mal, claro, porque Israel está en una etapa que piensa su fe un único Dios y no puede venir de otro lado el mal. ¿Se dan cuenta? Una tercera y última etapa que ya empieza el judaísmo tardío, siglos terceros en adelante, entrada a la etapa de la venida del Señor, que es el personaje que acabamos de mencionar hace un rato, Satán, Satanás, el adversario. El judaísmo elabora una teología para decir, bueno, el mal, la oposición a Dios, el pecado, la perversión, todo lo que se opone al plan de Dios de salvación, está todo el peso puesto en ese personaje, Satanás. ¿Se dan profe, cuenta? Sí, Mati. no, que tal cual lo que usted está diciendo iba a decir, iba a aportar, y a mí me empezó como que dice a pasar lo mismo que le pasaba a Tomás hace como 2 años y pico, cuando un cantante de Hillsong renunció a su fe, y una de las cuestiones que él ponía por qué renunciaba a la fe cristiana era estas ciertas incongruencias, ¿no? De que
cómo podía venir, de Dios podía venir también el mal. Y utilizaba, por ejemplo, el texto de cuando venía el mal espíritu de parte de Jehová a atormentar a Saúl y que David tocaba el arpa, y en el momento que David tocaba el arpa, ese espíritu que venía a atormentar a Saúl se iba, ¿no? Entonces él, como que dice, no entendía eso, esa incongruencia que para él era muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé más o menos a investigar y con todo lo que leímos este tiempo hasta ahora, ¿no? Y más leyendo y haciendo hincapié en el libro de Job, uno entiende, ¿no? Cómo la mirada, y después cuando ya aparecen los profetas, ¿no? Una mirada, como que dice, un poco estancada del pueblo de Israel con respecto a lo que era Dios, ¿no? Que de Dios podía venir tanto lo bueno como lo malo. Tal cual. Es un gran ejemplo. Y les dejo otro ejemplo de esto. Es muy patente. El final del segundo libro de Samuel se le está pagando la vida a David. Y al final de su vida, ¿se acuerdan que se le ocurre hacer un censo? Se le ocurre hacer un censo, y el censo significaba, en términos teológicos, quiero saber con cuánto ejército cuento por las dudas. Y teológicamente, ¿qué significaba? Que vos cuentes con un ejército y pongas tu mirada y tu confianza en tu ejército. ¿Desconfiar de quién? Del Señor. Eso era un pecado tremendo en la antigüedad. Vos poner tu confianza en tu ejército, o la confianza en Egipto, o la confianza en Asiria, ¿no? Bien, el texto de Samuel dice que es el mismo Señor que lo incita a David, el mismo Señor, Dios, que lo incita a David a hacer el censo. ¿Cómo termina el pasaje? Que Dios le da 3 opciones. Tu pecado fue terrible, David. Elegí peste, guerra de tus enemigos, ¿no? Pero vos me incitaste a hacer el censo. Hay como una incongruencia teológica ahí. Misma historia, mismo texto, ustedes van un vuelo a primer libro de Crónicas, es decir, una redacción mucho más adelante en el tiempo, con otra cabeza Israel para redactar sus textos y reelaborar la historia. ¿Y qué hace el cronista? Tiene que oficiar de abogado de Dios de alguna manera. No puede ser que en esta historia de David, Dios le mande a hacer un censo y después le diga, David, ¿qué hiciste? Ahora te voy a tirar con todo. No. El cronista, ¿qué hace más adelante en la historia? Satanás salió a incitar a David para que haga un censo. Qué diferencia de textos, ¿no? En una me estás diciendo que fue el mismo Señor el que incita el corazón a David a que haga el censo. Y en Crónicas se reelabora la historia en otro tiempo para decir, Hasatán, Satanás, es el que sale a incitar a David para que haga el censo. Interesante la comparación. Mínimamente interesante para evaluar y pensar las teologías que atraviesan el Antiguo Testamento. Profe, ¿Alguien más? Ese profe, Sí. uy, ¿se perdón. puede aplicar también cuando dice que Dios endureció el corazón del faraón? Bueno, yo creo que en esos textos es una forma del lenguaje para decir que el Dios que se revela en Éxodo es un Dios que trasciende fronteras y naciones, es el Dios de la creación y la historia de todas las naciones, ¿no? Y te quiere dar a saber el texto que está en control absoluto, su soberanía está por sobre todos los pueblos e imperios, y con tal de ejercer y mostrar su gloria y su poderío, el texto te dice que Dios endurece el corazón del faraón. ¿Con qué necesidad, no? Dios tiene que andar endureciendo si las cosas ya están dadas como para que Israel salga como por un tubo. Ya se están yendo. Y Dios ahí como chicanero, dale, dale, anda a perseguirlos. ¿Qué necesidad hay? Hay toda una intención literaria y teológica de los textos. ¿Sí? Porque si no hablamos de un Dios soberano, un Dios que Israel en sus textos como Éxodo quiere transmitirte soberanía, control, quiere sacar a su pueblo con mano poderosa, un pueblo pequeñito, débil, frágil, un cero a la izquierda.
lo saca del gran imperio, te quiere mostrar toda esa grandiosidad del texto, desde su arte literario, su belleza teológica. Pero cuando vas al hueso, objetiva y científicamente, decís, ¿qué necesidad tenés, Dios, de andar chicaneando y diciéndole al faraón, dale, dale, andá, agarra los tanques, las AK-47 y anda a perseguir a mi pueblo? Tiene toda una intencionalidad teológica que hay que desenmarañar, hay que reconocer. Digo, para no caer en los famosos literalismos que hablamos mucho en la cursada, ¿no? Y a los invitados también les decimos esto. A veces caemos como creyentes, lectores de los textos, sobre todo el Antiguo Testamento, en fuertes literalismos y nos perdemos de la dimensión simbólica, metafórica, teológica de los textos. ¿Se acuerdan de esto, no? Esto es clave, para nuestra lectura. Si no, ¿en qué decantaban los literalismos? En biblicismos y fundamentalismos teológicos. Ricardo, adelante. Sí, lo que estamos hablando, siempre me pregunté, ¿no? Leyendo Job, leyendo toda la literatura que está nombrando, si Dios prueba a su pueblo, a sus hijos, su fidelidad de esta forma. También yo me planteo, por ejemplo, me planteé muchas veces lo que expuso Tomás, ¿no? Y me hacía esta pregunta, ¿cómo puede ser? Después, analizando, digo, es una forma de que Dios pruebe la fidelidad de sus hijos, porque si vemos la historia de Job, es como le dice, bueno, no le toques la vida y dale, probalo, a ver si lo que dice realmente lo puede cumplir. Me hago ese planteo a veces tratando de analizar la parte espiritual donde la tengo que aplicar, ¿no? Bien, ese tema de Job es muy, muy profundo y toca el tema de la Teodicea que hablábamos al principio, que es uno de los libros más polémicos, controversiales, que pone pata para arriba toda la teología deuteronomista que nos decía, si vos haces todo bien y cumplís con la ley de Dios y la palabra de Dios, siempre te va a ir bien. A Job, que era un 10, era el Messi de cumplir las cosas del Señor, le pasa todo lo que le pasa. Job, Eclesiastés son libros que vienen contrateológicamente para responder, decir, mira, no siempre 2 más 2 es 4, ¿eh? Mirá cómo me fue. Por ejemplo, hice un estudio hace mucho de Génesis, ¿no? Un libro de Francisco La Cueva, ¿no? Bueno, cuando leemos Génesis vemos el Señor hizo toda la creación, creó todo, dice que todo lo miró, era perfecto. Ahora también uno se hace preguntas, ¿no? Y bueno, y de repente apareció este personaje a comerle la cabeza y a derribar lo que Dios hizo, que era perfecto, al hombre, a la creación, a todo. Decía, ¿cómo es el tema entonces? No sé, una pregunta que creo que muchos se la hace, a veces es difícil de exponerla, porque capaz que nos da vergüenza, ¿no? Porque decir, como si vos crees en Dios, pero no, eso no me corre de la fe, sino son preguntas que me hago, porque Dios hizo todo perfecto, Dios elige un pueblo, una persona, la encamina, la instruye, de repente aparecen todas estas cosas, ¿no? Que destruye al hombre, lo derriba. Son preguntas que creo que cualquiera se puede hacer. Seguro que sí, preguntas muy profundas que nos hablan de la presencia de un Dios creador, bueno, providente, sabio, soberano, libre, pero a la vez Israel en su experiencia histórica percibe que hay mal, hay sufrimiento, hay dolor, hay violencia, injusticia, y estos textos que vos mencionabas, tan antiguos como Génesis, o los sapienciales, son como una especie de respuesta teológica a estas grandes preguntas que no son solamente de Israel. Es una pregunta de todo ser humano. ¿Por qué tanto mal en el mundo? Si Dios, creador, creó todo bueno. Está la pregunta. Yo siempre lo apliqué de esta forma, ¿no? Bueno, el mundo moralmente está caído, cada vez peor,
y bueno, Dios a su pueblo es que lo va encaminando, lo va corrigiendo. Es una lucha permanente hasta el último día que estamos en esta tierra, ¿no? Porque yo siempre entendí también que hace muchos años hice un curso con la Universidad de Jerusalén, ¿no? Uno de los rabinos decía que nosotros los seres humanos tenemos dos espíritus, uno bueno y uno malo. Es una teoría que ellos tienen. Y entonces que el propio enemigo está en uno mismo. Bueno, yo leyendo ese pasaje que dice cuando somos atraídos por nuestra propia concupiscencia, entonces ahí puedo ver que hay en nosotros una naturaleza que se enfrenta con la nueva naturaleza, lo dice Pablo. Y digo, bueno, ahí es donde viene esta lucha espiritual tan grande en la que nos encontramos nosotros, ¿no? Donde la que el mundo está caído porque realmente no tiene una nueva naturaleza, nosotros sí, pero se enfrentan dos fuerzas espirituales continuamente y es una batalla de por vida. No sé el otro día donde escuché que la santificación es, no me acuerdo si usted lo explicó, otro profesor, la santificación es del día 1 hasta el último día de nuestra existencia. Es tratar de mantenerse todos los días tratando de no doblegarse, digamos. Lo llevo por ese lado, ¿no? Bien, Ricardo, muchas gracias por este aporte. Hay dos manos levantadas también, Tomás y Matías. Bueno, te pregunto, profe, ese pasaje que mencionaste del censo, a mí me había llamado mucho la atención hace un tiempo, porque yo creo que era en Santiago que la Biblia dice que Dios no tienta a nadie, ¿no? Entonces es como que yo decía, pero ¿cómo? Si Dios no tienta a nadie, acá está diciendo que Dios incitó, digamos, a David a hacer un censo, ¿no? Como que lo tentó, por así decirlo. Entonces, nosotros a fines espirituales, digamos, ¿no? Deberíamos interpretar eso a la luz de que ahora ya sabemos, digamos, que hay un enemigo que es el que tienta, o cómo interpretamos ese pasaje cuando lo leemos, viste que vos hablabas recién del literalismo, porque si yo lo leo y veo que dice que Dios incitó, es como que yo puedo entender que Dios realmente era el que estaba tentando, digamos, o Dios el que creaba o traía el mal a las personas. eh, pero nosotros los lentes que tenemos que tener para entender esos pasajes cuando habla de eso, tiene que ser eso que estás diciendo vos, de que en realidad, a la luz de lo que sabemos ahora, hay un enemigo que es el que trae el mal, el que trae el caos, y el que tienta, o cómo deberíamos entenderlo, si no. Bueno, me repito una frase que usaste en la participación anterior, que dijiste que la revelación es progresiva, como vemos, y acumulativa, es decir, podés ver todas las tradiciones que tiene Israel con respecto a este tema que es la teodicea, por empezar. Podemos preguntarnos por qué Israel, en sus diferentes maneras de pensar, no fue desechando las anteriores y se quedó con una. No, te deja todas las tradiciones de cómo pensaba con respecto a Dios y el mal. Las deja presentes. Y parece que, bajo nuestra perspectiva moderna, parecen contradicciones esas maneras de pensar el mal y Dios, ¿no? Mencionaban recién a un líder famoso que salió de Hillsong y hablaba de contradicciones, incoherencias. Bueno, porque hay que hacer, como estamos haciendo, nos tomamos el tiempo de estar acá juntos, pensar una teología bíblica que reconozca estas diferentes etapas, pensamientos, tradiciones de Israel y ponerlas arriba de la mesa y ponerlas en juego, a dialogar. Y a decir, bueno, ¿cómo reconstruir una teología de este tema a la luz del acontecimiento de Cristo? Porque hay que sumarlo indefectiblemente al Señor, porque la cruz es la respuesta a todos los males, los pecados, las violencias, las injusticias, las desidias, la ibris, la desmesura humana, la autosuficiencia, el hecho de decirle no a Dios, y finalmente Dios, hecho hombre, fue crucificado. Por todas estas ambigüedades que mencionamos de la cuestión del mal, ¿no? Vos mencionaste a Santiago.
esto es muy importante. Santiago, la carta, se escribe con una cabeza bien sapiencial. Es decir, para acercarnos a una carta como la de Santiago, donde nos dice que Dios no tienta a nadie, cada cual es tentado de lo suyo, para entender la carta, cómo funciona su dinámica, su teología, hay que estar empapado de cómo funciona la literatura sapiencial de Israel. Santiago no va a escribir como los evangelios. Santiago no va a escribir como Pablo. Santiago tiene una cabeza bien sapiencial. Así que después de estas herramientas, podemos acercarnos a un texto como Santiago que mencionaste, Tomás, y ver cómo escribe de una manera diferente, pero arraigado en la literatura y la tradición sapiencial de Israel. Me gusta hablar de lo progresivo, de hacer cotejar estas teologías del Antiguo Testamento que nos rompen la cabeza, que nos ponen incómodos, están ahí, ¿no? Pero todo va en progresión a una respuesta en el Hijo de Dios, crucificado, resucitado, exaltado, que tuvo que sufrir nuestras mismas ambigüedades. Ser hijo de Dios, tener plena y absoluta y perfecta comunión con el Padre, y tener que sufrir lo mismo que sufrimos nosotros. ¿No? Menos mal que Dios se encarna y asume nuestra condición humana, porque si no sería muy difícil creer en un Dios que no asume, no abraza nuestra causa, nuestra debilidad, nuestra fragilidad, estas preguntas que tenemos latentes acá. ¿Por qué? ¿Por qué hay que sufrir si Dios es bueno? Bueno, la respuesta como cristianos la encontramos en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el abandono que en algún momento de la vida cristiana sentimos todos también. Dios, parece que me dejaste solo en esta. Todas estas preguntas se contestan de alguna manera mirando al crucificado. Nos fuimos un poquito a teología sistemática, perdón, tenemos que traer el barrilete y venir de vuelta a sapienciales. Ahí hay dos manos levantadas, Matías y Chelo. No, profe, que quería mencionar, por ejemplo, lo que es, hace poco estuve conversando con un amigo y me llamaba la atención ciertas, cómo incluso con la mirada, o sea, de qué manera se ha hecho doctrina o ciertas iglesias han hecho doctrina con la mirada deuteronomista, ¿no? Entonces, uno es como que, o sea, para mí que estoy estudiando y que es muy difícil muchísimas veces agarrar y decir, no, loco, esto, tened cuidado, que esto no está bien, que esto, porque aplicaba eso, ¿no? Job nos pone en vereda y nos muestra algo completamente distinto, ¿no? A lo que, por ejemplo, nos dice en Deuteronomio 28 con respecto a lo que son las bendiciones de la obediencia. Y entonces, por ahí es muy difícil y es muy raro ver cómo se ha hecho doctrina en las iglesias, ¿no? Con respecto a lo que es la mirada deuteronomista y cómo, y con muchos incluso, muchas incongruencias que hay en el Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, no, Dios me mandó, por ejemplo, esta prueba, ¿no? Esta lucha, y muchísimas veces hay que hacerle entender a la gente que padecemos por nuestras propias consecuencias, ¿no? Eh, que es muy difícil a padecer por algo que Dios ponga en nuestro camino, ¿no? Entonces, hay una mirada muy metida dentro de la iglesia y por eso es importante hacer lo que hacemos, de estudiar la Biblia para poder ir sacando eso, ¿no? Yo siempre digo que desde la enseñanza, desde el púlpito, la predicación, uno puede ponerse un poquito deuteronomista para advertirle a las personas, cuidado con el pecado, cuidado con esto, cuidado con aquello. Es decir, la cuestión preventiva, parenética, exhortativa, decirle a tus hermanos, cuidado por ir con ese camino, cuidado. Ahora, no sirve una pastoral deuteronomista. Una vez que tu hermano, tu hermana, el miembro de la iglesia cayó en pecado, o erró, o lo que haya hecho. No podés ahí decirle como los amigos de Job,
¿Y qué hiciste? Te dije, ¿eh? Te dije. Eso es lo menos pastoral que existe. Decirle, viste, a ver, ¿qué hiciste? Si perdiste el trabajo es porque pecaste ante el Señor. Dale, confesa, confesa, dale, dale, dale. Y somos la Santa Inquisición. No sirve una pastoral deuteronomista después de que nuestro hermano o hermana tuvo, se traspié, cayó, pecó. No, ahí viene la venda, el aceite, la gasa, el abrazo, la contención. Bueno, dale, vamos arriba, vení, la reconciliación. Pero una pastoral deuteronomista, de decirle a las personas, viste, te dije, con el dedito arriba, no sirve. O sea, ¿se practica? Sí, pero cae re mal como cuando los amigos de Job le dicen, dale, flaco, confesá, algo hiciste, no puede ser que te haya pasado todo esto, confesá tu pecado. Y Job hasta el final del libro se mantiene firme en su inocencia y en su virtud y en su justicia. ¿Cómo deviene nuestra interpretación bíblica en nuestra pastoral? ¿Cómo deviene nuestra interpretación de los textos bíblicos en nuestra vida cristiana, en lo que decimos, practicamos, enseñamos, pastoreamos, acompañamos? Todo parte de la fuerza de la interpretación bíblica, de cómo después practicamos eso en la comunidad de fe. Así que es muy importante esto que estamos haciendo de profundizar en las teologías que están presentes, hoy la sapiencial. No sé si alguien más había levantado por ahí la mano. Sí, yo, profe. Adelante. Hoy podríamos decir que estamos con el diario del lunes, ¿no? Porque tenemos todo, absolutamente todo escrito, casi que con el diario del martes ya. Y decía un pastor de nuestra iglesia que ya no está, que se pueden escuchar los pasos de Jesucristo con ritmo fuerte. Entonces, para una persona como yo, literalista, el empezar a descubrir algunas cosas con el estudio y demás, ha sido un cachetazo fuerte, ver algunas dicotomías de la palabra, cuando Josué dice, aniquilamos a todo, no quedó nada, y después jueces alcanzamos a ver, no, a todos no, a casi todos, algunos quedaron, o como el comentario recién, ¿no? De Samuel y Crónicas. A nosotros mismos que hemos estudiado y que creemos en la palabra, nos cuesta a veces encontrar esas dicotomías. En lo personal, no lo generalizo. Y para un literalista como lo he sido yo y como estoy aprendiendo a no serlo, lo cual reconozco que me cuesta y me cuesta mucho. Pero hay un detalle que es después de Cristo y antes de Cristo y el advenimiento del Espíritu Santo, donde pero recibiréis poder. Así que en eso me planto y en eso me apoyo, pero realmente me cuesta encontrar y descubrir estos, entre comillas, yerros que estoy descubriendo en la palabra. Gracias, Chelo. Creo que todos tenemos un literalista dentro nuestro, y con este estudio, con profundizar, con ir un poquito más allá, vamos avanzando juntos, ¿no? En el estudio de la palabra. Seba, ¿querés ahí participar? Levantaste la mano. Sí, profe, es lo que dijo recién Chelo, de que recibiremos poder cuando venga el Espíritu Santo, ¿no? Y ese poder no es solo poder para hacer milagros y sanidades también, sino poder de interpretación y poder de revelación, ¿no es cierto? Porque es el Espíritu Santo quien nos conduce a toda verdad, lo dijo Jesucristo, ¿no? Entonces, a diferencia del literalismo que plantean ahí mis compañeros como Tomás y Chelo, que con Tomás venimos hablando hace rato del tema, lo mencionaba recién, a mí me ha servido esto para atar cabos que tal vez me quedaban sueltos, por ejemplo este de Crónicas que comentaste vos recién, ¿no es cierto? Entonces, como que mi espíritu se apaciguó al entender esta mirada teológica que tenía Israel en un tiempo y en otro tiempo. Y me quedo con lo que dijiste recién, ¿no? Que la teología es evolutiva y es acumulativa.
Quiero llevar un ejemplo de lo que le pasa a Israel con estas diferentes perspectivas, teologías, pensamientos, que vemos que hay diferencias y a veces nos traen estos problemas de cómo en este tiempo pensaba así, en este otro así. Hagan la prueba, que yo ya lo hice, fue muy divertido, hagan la prueba de ir a su Facebook de las cosas que ustedes escribían hace 10 años. No sé si alguien tiene un Facebook abierto hace 10 años, pero es muy divertido ver las cosas que uno escribe o escribía hace 10 años. O si alguno escribió un sermón, una predicación de hace 10, 15, 20 años. Las cosas que escribía, que planteaba, que interpretaba. Y hoy, más adelante en el tiempo, con un camino más adelante, más transitado, con un poco más de lectura, estudio, reflexión, madurez, uno se mira atrás y digo, no puedo creer que haya puesto eso en Facebook. A mí me decía, ¿no? A mí mismo. Antes de entrar al seminario, antes de estudiar teología, miro ese Facebook y digo, no, esto ojalá que nadie lo encuentre y nadie lo lea. Nunca jamás por los siglos de los siglos, por favor. Esa experiencia que yo viví, quizás viven ustedes cuando se leen 10 años para atrás, 20 años para atrás, es lo que le pasa a Israel, no en el sentido de que se arrepiente de sus tradiciones y lo que escribió atrás, porque Israel, todo texto, toda tradición es sagrada, nada queda fuera. Para Israel, en el canon, nada se queda fuera. Por más que haya reduplicaciones de historia, y vos decís, esto ya lo leía hace 3 capítulos atrás, nada queda fuera porque todo es sagrado para Israel. Pero en la evolución y en el estudio que se hace de la Biblia, desde el punto de vista crítico, histórico, científico, desde el siglo XIX para acá, encontramos estas incoherencias, incongruencias que tienen que ver con una experiencia de fe de todo un pueblo, y el ejemplo que yo les daba es la experiencia de fe de cada uno, que ustedes no son los mismos hace 5 años, 10 años, 20 años en materia de fe. No somos los mismos. Y las cosas que hoy pensamos, escribimos, dentro de 10, 20 años quizás nos pase lo mismo. Así que escriban algo hoy, guárdenlo y vuelvan a leerlo dentro de 10 años. A ver si están de acuerdo con ustedes mismos. Profesor, ¿puedo decir algo? Sí. Uno lee Oseas como escuchábamos, ¿no? Oseas venía de una casta sacerdotal, ¿no es cierto? Y yo siempre digo, este hombre se ha roto la cabeza porque el Señor le dice que busque una mujer que era de la vida y tenga hijos, ¿no? Me imagino la revolución que ha tenido ese hombre en su espíritu, en su corazón, en su mente, ¿no? Esas cosas que uno profundiza y trata de buscar el meollo, ¿no? En lo espiritual, pero también lo llevo a la persona y digo, este hombre cómo se habrá sentido, ¿no? Tiene que ver con esto también. Que le rompió los esquemas, digamos. Así es, Ricardo, tal cual. Si me permiten, les muestro una o dos placas más y vamos a ir finalizando, ¿sí? Volvemos a nuestra materia de hoy, que es literatura sapiencial. Y fíjense una cosa, yo les había dicho, o siempre les insisto y les insisto mucho en este tema, ¿no? Las formas literarias o los géneros literarios que hay que tener en cuenta seriamente para interpretar la palabra, para interpretar los textos bíblicos. Y fíjense todas las formas literarias que tiene la sabiduría o la literatura sapiencial. Comparaciones, hay enigmas, por eso es tan rica la palabra, y esta literatura. Hay fábulas, hay alegorías, hay discursos sapienciales, hay himnos, hay poemas didácticos, hay diálogos, sobre todo en Job, ¿no? Todo el libro es un diálogo entre Job y los 3 amigos, el cuarto que aparece después, y después el diálogo con Dios, monumental. Hay un poema autobiográfico, hay literatura onomástica, hay recursos de solución diferida, todos los géneros y subgéneros presentes a considerar y a identificar para ver cómo funciona la trama, la dinámica de ese texto que yo estoy preparando para una predicación, para una enseñanza, para compartir con otra persona, ¿sí?
Y fíjense esta parte, la columna vertebral de la tradición sapiencial, la antropología y la sabiduría. Con esto cerraríamos. ¿Qué es bueno para el hombre entonces? ¿Qué es lo bueno para el ser humano? Acá apunta todo el esfuerzo de la sabiduría, la Jokmah. ¿Qué es lo bueno? Van a encontrar en el Proverbios 1:7, después lo leen, esta cuestión del hombre religioso. Del hombre, cuando digo hombre, obviamente estoy hablando del ser humano. El ser humano abierto a la trascendencia, abierto a la espiritualidad, abierto a la dimensión espiritual de la comunión con Dios, el homo religius. Personificación de la sabiduría, ya lo hablamos. Doña Sabiduría, Proverbios 1. Es como una mujer, una señora que está al lado de Dios y es enviada a los hombres para proveerles el consejo y la sabiduría. Dice el biblista español Morla Asensio de manera muy graciosa, Doña Sabiduría. Hay una concentración de la sabiduría. Deja el cielo, ¿para qué? Para habitar entre los hombres, ya lo hablamos, la comparación de este acto, este movimiento de la sabiduría saliendo del misterio de Dios para habitar en medio de los hombres. Alguien puso su tienda, su carpa en medio de los hombres, y ese fue el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, que vino a habitar en medio nuestro. Y la historización y nacionalización de la sabiduría, que va a ser un estilo propio, una impronta propia del judaísmo con sus textos y sus tradiciones. Quería mostrarles estas dos placas finales para que no se nos vaya mucho más allá de este encuentro de hora y media. Reviso un poco el chat, a ver qué comentarios tenemos. Muy bien. Bien. Bueno, hemos visto herramientas hermenéuticas, claves de interpretación para los textos sapienciales, para ahora nosotros acercarnos a un libro como el de Job, un libro como Eclesiastés, un libro como Proverbios. Recuerden que Proverbios está muy atravesado por la teología deuteronomista. En Proverbios siempre vamos a encontrar dos caminos posibles. Obedecer la palabra como justo, sabio, piadoso, o desobedecer a Dios y ser un impío, un necio, un tonto. Proverbios te pone dos caminos. Job, Eclesiastés son como la contraparte de Proverbios para decirte cuestiones de ¿por qué sufro? ¿Y dónde está Dios en mi sufrimiento? Y si yo era justo y sabio y cumplía bien la ley, me pasó esto que me pasó. Y el otro libro, Eclesiastés, va a hablar del sinsentido y el absurdo de la vida, y cómo puede ser que todo esto se repita una y otra vez bajo el sol, y siempre sea lo mismo, y esto que acontece delante de mis ojos, delante del Coelet, el predicador, sea un absurdo total, vanidad de vanidades, vapor de vapores, esto es algo vacío, que se me escapa de las manos como si fuese vapor o como si fuese agua. El sinsentido que habla Eclesiastés. El sinsentido que mucha gente encontró en esta pandemia. ¿Cuántos de ustedes escuchan en las congregaciones personas que están perdiendo el sentido de vivir y encuentran solamente sinsentido y están medios como en modo Eclesiastés? Pero Eclesiastés no es que termina el libro, bueno, ya está, tiro todo y me voy así enojado. No, al final del capítulo 12 él reconoce que el principio y lo más importante de la vida es temer al Señor, guardar sus mandamientos. Después de que fue escéptico, irónico, sarcástico, a veces cínico y un pesimista tremendo, al final del texto te dice, espere que antes de irme quiero decir algo, dice Eclesiastés, lo más importante es temer a Dios, y guardar sus mandamientos. Eso es lo más importante del hombre. O sea, libro interesante para este tiempo que encontramos sin sentido. Cómo vivir la fe a partir del sinsentido, del absurdo, de una pandemia. De tener que vernos por una pantalla, de tener que vivir la fe de esta manera. Bueno, quizás un libro sapiencial como Eclesiastés nos ayude a encontrarle la vuelta.
Muy bien, si no hay nada más para agregar, cerraríamos nuestro encuentro aquí. Les quiero agradecer profundamente, bueno, primero a los locales, Antiguo Testamento 2, a los que están cursando el TSOT, y agradecerles también a los visitantes, y espero que pasen de visitantes a locales, los visitantes, y puedan cursar diferentes carreras que el seminario ofrece en tantas disciplinas y en tantos conocimientos. Así que muy bienvenidos, gracias por estar, gracias por participar, un gran abrazo, que Dios les bendiga mucho y que tengan un lindo fin de semana. Gracias por estar. Un abrazo. Nos vemos. Gracias. Bendiciones, profe. Que le Nos bendiga. vemos, Gracias, profe. Buen fin de. Buen fin, Nos que vemos. buenas elecciones el domingo. Que Dios los guíe. Voten bien. Sí. Nos vemos. Un ¿Qué abrazo. es votar bien? Dijo el profe de Nuevo Testamento. Nos Bueno, vemos. gracias. Que Dios les bendiga. Un abrazo.